Saludos, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de Salud Mental y Bienestar Es Mental. Nos encuentra en esmental.com y en las redes sociales. Hoy estaré conversando con la doctora Karen Martínez, psiquiatra y directora del programa de psiquiatría del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, y con la psicóloga Miriam Pérez Ruiz sobre cómo reconocer y superar la ansiedad. Vayan conectándose y compartiendo este live para que sus amigas y amigos se beneficien. Vamos a empezar en unos segundos. También tengo que decir que la psicóloga Miriam Pérez Ruiz es psicóloga, ¿cómo era, doctora? Con especialidad en consejería psicológica. Iba a decir consejera con especialidad en consejería psicológica. psicológica, que nos puede explicar también un poquito luego de qué se trata eso, la especialidad en psicología, consejería psicológica. Psicóloga consejera. Veo que hay varias personas conectadas. Yo creo que vamos a aprovechar para comenzar porque es un tema de mucho interés. Nuevamente, compartan este live que vamos a estar de 20 a 30 minutos conversando aquí con dos expertas de lujo en este tema y van a poder hacer sus preguntas directamente, comentarios, plantear sus situaciones para que ellas puedan responderles en la medida que se pueda. Así que comenzamos. Saludos, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de Salud Mental y Bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. Hoy estaré conversando con la doctora Karen Martínez, psiquiatra y directora del programa de psiquiatría del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, y con la psicóloga Miriam Pérez Ruiz sobre cómo reconocer y superar la ansiedad. Los trastornos de ansiedad afectan a más del 12% de nuestra población. Y esa cifra ha ido en vertiginoso aumento desde que comenzó la pandemia del COVID-19, hace 2 años. ¿Es normal sentirse ansioso? ¿Es lo mismo ansiedad que trastornos de ansiedad? Es imperativo conocer los distintos tipos de ansiedad, reconocer las señales y saber cuándo es momento de buscar alternativas de tratamiento para mejorar tu calidad de vida. Para ello vamos a estar conversando con nuestras invitadas, las invitadas de lujo que tenemos en el día de hoy, quienes estarán atendiendo sus preguntas y comentarios en vivo, como dije. Así es que vayan escribiéndonos en la sección de comentarios de las páginas de Facebook de Es Mental o de FHC Salud Mental, que los estaremos leyendo en vivo, y compartan nuevamente el live para que se beneficien sus familiares y amistades. Este Facebook Live es parte de una colaboración de la revista Es Mental con FHC First Healthcare. FHC es una empresa coordinadora de servicios de salud mental, filial de UHS Inc. y entidad hermana del Hospital Panamericano. Nuestro propósito con esta serie de Facebook Lives es ofrecerles herramientas prácticas para abordar distintos retos de la vida diaria a través de profesionales, así como de pacientes y familiares que los viven en carne propia, y también ofrecer un espacio de intercambio con ustedes, el público, para que puedan participar de la discusión. Sin más, comencemos la conversación. Bienvenidas a ambas. Gracias. Saludos, doctora. Gracias por hacer un huequito en sus agitadas agendas, que sabemos que tienen muchos compromisos profesionales y pacientes. Quisiera comenzar primero con la doctora Karen Martínez. Doctora, además de tener práctica clínica, usted es investigadora y dirige el Centro de Estudio y Tratamiento del Miedo y la Ansiedad. Quisiera que comenzara por hablarnos sobre cuál es el cuadro actual de la ansiedad en Puerto Rico y qué nos dicen los estudios más recientes sobre el aumento que se ha visto en los consultorios médicos durante la pandemia. Sí, pues en Puerto Rico el último estudio epidemiológico que tenemos, que es un estudio que entonces mide cuánto hay de alguna condición, fue hecho en el 2016, que como yo digo, fue justo antes de todo lo que ha ocurrido en Puerto Rico. Así que ahí es que tenemos esa cifra de que más o menos un 12% de la población en algún momento de su vida sufre de algún trastorno de ansiedad. Pero como todos los que hemos vivido en Puerto Rico sabemos, los últimos 5 años hemos tenido pues de todo: huracanes, terremotos, pandemias, inestabilidad económica, inestabilidad política, y todos esos factores aumentan lo que se llama el estrés, y ese estrés aumentado pues puede llegar a desarrollar un trastorno de ansiedad. Y eso es efectivamente lo que estamos viendo, sobre todo ahora con toda la situación de la pandemia del COVID-19, todo lo que nos hemos tenido que adaptar en estos 2 años, que a veces es difícil pensarlo, pero realmente hace 2 años nosotros ni sabíamos
que íbamos a estar encerrados en nuestras casas por tanto tiempo, no sabíamos que iba a haber una vacuna, no sabía que iba a llevar al punto que ha llevado la pandemia hasta ahora. Así que todos estos estresores pues han llevado a las personas a sentir mucha incertidumbre, no saber qué es lo que va a ocurrir mañana, muchas dificultades económicas, muchas dificultades en el trabajo, y todo eso en conjunto pues está llevando a que haya un aumento en los trastornos de ansiedad y sobre todo un aumento crítico en personas buscando ayuda. Y sobre todo lo más que estamos viendo es gente joven, que ha sido bien diferente quizás a lo que nosotros los psiquiatras estamos acostumbrados a ver. Muchas personas, jóvenes, adultos jóvenes, que no están pudiendo manejar la ansiedad y entonces están buscando ayuda, y pues estamos los profesionales de la salud buscando la manera de poder proveer la ayuda para todas las personas que están necesitándola ahora mismo. Doctora, gente joven, ¿de qué edades estamos hablando aproximadamente? Donde estamos viendo que la situación está crítica en términos del aumento en ansiedad, estamos en adolescentes, o sea, de 12 a 17 años, y entonces en adultos jóvenes, que serían más o menos de 17 a 25. Y realmente, si nos ponemos a pensar, es que estas son unas etapas que dependen de socializar, dependen de estar en el mundo social, y pues tuvieron 2 años donde todo se les paró. Y entonces ahora que estamos poco a poco, lentamente, no queremos decir que estamos volviendo a la normalidad porque no sabemos qué va a pasar, pero que estamos poco a poco en ese proceso, pues entonces se empiezan a ver con todo lo que perdieron estos 2 años, empieza con la ansiedad de tratar de ponerse al día con todo lo que perdieron, y entonces ahí estamos viendo todas estas situaciones. Son personas, ¿verdad? Bien jóvenes, o sea, son menores y chicos y gente universitaria, vamos a decir, así que es bien preocupante. Yo sé que es difícil estimar, pero me da curiosidad con el flujo que ha visto en el consultorio y lo que ven, ¿verdad?, con sus colegas. ¿Usted se atreve a decir más o menos, por ejemplo, al menos en el caso propio, de cuánto puede haber sido ese aumento? Sí, pues como habíamos hablado, más o menos en el 2016 estamos como un 12%. Nosotros tenemos algunos estudios de investigación que, sobre todo con el huracán María, apunta a que eso subió hasta un 30%, y si entonces ahora le añadimos la pandemia, pues ya nos pudiésemos imaginar hacia dónde vamos. Nosotros tenemos cuatro veces la cantidad de personas. Así mismo. Probablemente estaríamos hablando. ¿Verdad? Se hablaba de la pandemia dentro de la pandemia y creo que no se discute suficiente. Yendo a lo bien concreto y práctico, ¿verdad? De las personas que nos han escrito desde que anunciamos este live, pues diciendo que tienen la situación, ¿verdad? Y que están tratando de manejarla. Todos hablamos mucho de eso, de que estamos ansiosos, pero de una manera coloquial. Las personas que nos están escuchando quizás no pueden distinguir o no conocen el significado clínico de la palabra ansiedad y qué se considera normal, un estado normal de ansiedad versus lo que implica un trastorno de ansiedad. ¿De qué se trata cada término y cómo podemos distinguir uno del otro? Sí, pues cuando estamos hablando de ansiedad, la ansiedad es normal. Todos nos sentimos ansiosos. La ansiedad es una emoción que nosotros necesitamos para sobrevivir, porque la ansiedad nos ayuda a prestarle atención a las amenazas que tenemos alrededor y a prepararnos para poder entonces afrontar esas amenazas. Cuando esa ansiedad llega al punto donde no te está dejando funcionar, o sea, que tú no estás pudiendo trabajar, no estás pudiendo estudiar, no estás pudiendo llevar a cabo tus responsabilidades, o se siente tan mal la persona, físicamente mal, por la ansiedad, entonces es que nos preocupa que estemos llegando al punto de tener un trastorno de ansiedad, que ya entonces ahí estamos hablando de una situación clínica, de un diagnóstico clínico que amerita un tratamiento. Y entonces ahí dentro de los trastornos de ansiedad, pues hay una gama de diferentes diagnósticos que incluye desde ansiedad generalizada, que es preocuparnos excesivamente por las cosas del diario vivir, trastorno de pánico, que es las personas que le dan múltiples ataques de pánico, muchas veces sin nada que anuncie que va a haber un ataque de pánico. También tenemos reacciones hacia el estrés, como lo que es el trastorno de estrés postraumático, que se habló mucho de eso después del huracán María. Y tenemos las fobias, que son los miedos excesivos, que hemos visto, un problema grande que hemos visto con la pandemia es que las personas que sufren de fobia social, que es el miedo a la interacción social,
Ahora que entonces estamos volviendo a socializar, pues entonces se están yendo en crisis porque llevaban 2 años muy cómodos en sus casas y bien protegidos y ahora entonces vuelven a tener que exponerse. Así que todas esas condiciones son las que realmente nos preocuparían y las que entonces ameritarían pues ver a un profesional de la salud mental. A todos los que nos están viendo, tanto la doctora Martínez como la psicóloga Miriam Pérez Ruiz nos conversaron con la periodista Jennifer Wiskovich en más detalle sobre todo lo que estamos conversando y vamos a continuar conversando hoy. Pueden ir a esmental.com y ver el reportaje completo donde habla precisamente de todos esos tipos de ansiedad. Y doctora, en ese reportaje usted le comenta a Jennifer que el trastorno de ansiedad más común en Puerto Rico es la fobia, si mal no recuerdo, y me llamó mucho la atención. ¿Eso es así? ¿Por qué, verdad? No creo que es algo que se discuta mucho tampoco. No, y sobre todo la fobia social es el diagnóstico de ansiedad más común, pero no necesariamente es el que más llega a tratamiento. El que más llega a tratamiento es ansiedad generalizada, porque las personas con fobia social muchas veces se acomodan, se quedan en sus casas, no interaccionan y por lo tanto, pues no necesariamente están sintiéndose mal, pero a la misma vez están limitando su calidad de vida, están limitando su progreso académico y después profesional. Y con los niños y los adolescentes, muchas veces los padres se acomodan a la ansiedad del niño o del adolescente y eso es que no llegan a tratamiento. Pero los trastornos fóbicos, se entiende que hasta un 30% de la población pudiese tener un trastorno de fobia. Lo que pasa es que pues no necesariamente pues llegan a tratamiento, llegan a esa severidad de requerir tratamiento, pero sí son trastornos extremadamente interesantes porque en cierta manera pues este sistema que está hecho para protegernos del medio ambiente pues empieza a ir en nuestra contra y no nos deja entonces nosotros socializar y hacer las cosas que queremos hacer. Voy con una preguntita más con usted antes de pasar a la psicóloga Miriam Pérez Ruiz, pero aprovecho y saluda a Amelia Hernández Circuns. Gracias por estar con nosotros y les recuerdo a todas y a todas los que nos están viendo que pueden hacer comentarios y preguntar, hacer cualquier pregunta directamente, sea para un asunto propio o para algún familiar. Aquí comenta Angelis que considero que la pandemia ha generado más fobia social en las personas y eso afecta con sus relaciones personales, ahora que estamos más libres, dice ella, entre comillas, si entiendo bien. Por aquí la saludan a Miriam Sibelis Alonso. Y bueno, nada, continúo entonces con la última pregunta, doctora. ¿Cuándo es momento de buscar ayuda y cómo es la mejor manera de buscar una evaluación y un diagnóstico certero que lleve a la mejor opción de tratamiento para la persona afectada? Que eso lo vamos a estar discutiendo con Miriam. Sí, el momento de buscar ayuda es el momento en el cual uno no está funcionando como debe funcionar. Si tú ves que no estás pudiendo ir al trabajo, no puedes salir de tu casa, no estás pudiendo interaccionar con los demás, o si te sientes muy mal. Y es bien importante, a mí siempre me gusta recalcar que los trastornos de ansiedad son de los trastornos que mejor sabemos tratar en salud mental. Tienen unos tratamientos bien efectivos y no son medicamentos. Los tratamientos más efectivos para los trastornos de ansiedad es la psicoterapia. Así que yo sé que hay algunas personas que le tienen miedo a buscar ayuda de salud mental porque piensan que van a usar medicamentos, ¿no? En los trastornos de ansiedad usualmente empezamos por la terapia. La terapia tiende a ser extremadamente efectiva y son terapias que tienen evidencia de que funcionan y de que la gran mayoría de las personas se pueden recuperar por completo de su trastorno de ansiedad. Sé que está siendo bien difícil conseguir citas con los profesionales de salud mental o a veces es un sistema difícil de navegar, el sistema de salud mental. Así que yo también pues les recomiendo a las personas hable con su médico primario. Ellos van a saber a dónde referir, dónde entonces enviarle a buscar los servicios de salud mental si tiene alguna de estas preocupaciones. Cuando usted habla de síntomas físicos, me quedo con esa pregunta. ¿A qué nos referimos? Bien en concreto, en términos sencillos. ¿Qué tipo de cosas puede comenzar a sentir la gente? Sí, pues la ansiedad lo que hace es activar la alarma del cuerpo para dejarnos saber que algo amenazante está ocurriendo. Y cuando entonces a nosotros se nos activa esa alarma, uno va a sentir literalmente como si se fuera a morir.
el corazón va rápido, uno empieza a respirar lentamente y más llanamente, empieza a sentirse sudoroso, a veces los músculos se tensan porque el cuerpo se está preparando para poder trabajar con esta amenaza que tiene aquí al frente. Así que es una sensación física bien desagradable cuando llegamos a ese punto de la ansiedad. Muchas personas lo confunden con que le está dando un ataque al corazón o que está dando un derrame cerebral, pero usualmente eso es una sensación que tiene un pico y después rápido baja. Pero es una sensación bien desagradable y por eso hacemos hincapié que nadie debe de seguir con estas sensaciones sin buscar ayuda porque tenemos tratamientos bien efectivos. Aquí Blanca Figueroa dice, pregunta realmente, ¿será ansiedad lo que a mí me da cuando voy conduciendo y aunque no haya tráfico, me siento que tengo un elefante encima en el pecho? Es algo como irracional, dice ella. Es así mismo, la ansiedad es irracional, la ansiedad no hace sentido. Uno puede decir, pero es que yo estoy bien, yo estoy segura aquí, pero el cuerpo va a reaccionar. Y lo que hacemos entonces, que sé que Miriam va a hablar de eso, es pues reestructurar un poquito el cerebro para que entonces esa parte irracional, pues volverla a ser un poco más racional. Les recuerdo a todos y a todos que estamos conversando con la doctora Karen Martínez, psiquiatra y directora del programa de psiquiatría del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, y con la psicóloga Miriam Pérez Ruiz sobre cómo reconocer y superar la ansiedad. Esta iniciativa es traída a ustedes por FHC First Healthcare y el Hospital Panamericano, así como la revista de Salud Mental y Bienestar Es Mental. Miriam, ustedes las psicólogas usualmente son las de primera línea, ¿verdad? Las que primero atienden a los pacientes y a las pacientes que puedan estar sufriendo de problemas de ansiedad. ¿Con qué tipo de situaciones llegan las personas con ansiedad a su oficina y cómo es el proceso de evaluarlas, diagnosticarlas y diseñarles una ruta adecuada de tratamiento? Sí, es muy interesante todo lo que menciona la doctora Martínez porque mi experiencia valida todo lo que ella menciona. Es muy variada, ¿verdad?, las situaciones con las que llegan los participantes o los pacientes en este caso, y está bastante mediado por la etapa de desarrollo que esté transitando. Es muy común, y en mi caso, tengo adolescentes que están experimentando miedo excesivo al sentirse evaluados por otras personas, que eso es lo que llamamos ansiedad social. También es cada vez más común participantes, y esto el COVID tiene mucho que ver, que llegan con ese miedo excesivo a experimentar oleadas que están bastante acompañadas con la sintomatología que mencionaba la doctora Martínez, mareos, palpitaciones, que es lo que categorizamos como un ataque de pánico, etc. De igual manera, la ansiedad generalizada es otro de los problemas que quizás con mayor frecuencia veo en mis participantes, que es esa preocupación excesiva por cualquier cosa, usualmente académica, porque veo cada vez más frecuente adultos jóvenes muy preocupados por aspectos académicos, cómo me voy a reintegrar ahora que me tengo que quitar la mascarilla, porque he utilizado la mascarilla como un método de protección, porque quizá parte de los métodos de evitación sutil es poder evadir la mirada, entonces siento que la mascarilla me está protegiendo. Entonces es muy interesante de igual forma ver ahora lo que estos participantes que llegan con miedo excesivo a sentirse evaluados, cómo manejar ahora esta otra etapa de volver a reintegrarnos a la sociedad de manera normal. Entonces, en cuanto a la evaluación, existen medidas, cuestionarios de autoinforme que están validados y que nos ayudan a identificar cuál es la sintomatología que está presentando el participante o el paciente, la intensidad, la frecuencia, la duración. Entonces, cuando podemos medir quizás de manera más objetiva, podemos de alguna manera diferenciar en lo que es una ansiedad normal o una ansiedad patológica. También es muy importante esa historia clínica, es decir, si hay historial de salud mental en la familia, si ha tenido experiencias anteriores de manera quizás desadaptativa o muy elevada, y de igual manera distinguir y evaluar el sufrimiento que está experimentando el participante. Es decir, si yo ante el miedo excesivo a ser evaluado me encierro, y aunque un valor para mí es poder realizar y establecer buenas relaciones interpersonales, prefiero quedarme en casa, por ejemplo. O si para mí es importante trabajar, pero el miedo excesivo a ser evaluado o la preocupación excesiva con mi ejecutoria a nivel laboral me genera tanta preocupación y tanto miedo, entonces lo que hago es que evito y puedo incluso renunciar al trabajo.
Entonces, una vez vemos cómo todo esto está afectando la funcionalidad del participante y que este paciente no está llevando una vida conforme a lo que es importante para él, entonces estamos en mejor posición para distinguir lo que es una ansiedad crónica o una ansiedad, como llamamos una ansiedad normal. Y en ese momento entonces se decide qué tipo de plan de tratamiento van a recomendar, si se ponen, ¿verdad?, de alguna forma en un contacto interdisciplinario con psiquiatras, por ejemplo, si es solamente psicoterapia o si vamos a considerar medicamentos, todo eso se diseña de una forma personalizada. Sí, esto es bien importante. Sí, también hay que integrar lo que es un análisis funcional de la conducta, es decir, cuál es la función que tiene la conducta de este participante, la función de la ansiedad en el participante, porque sabemos que las conductas toman diversas topografías, diversas formas, así que hacer ese análisis profundo es importante. Ahora bien, yo quiero ser bastante enfática en lo siguiente. Asistir a un psicólogo no es fácil y mucho menos a un profesional, quizás a un psiquiatra. Entonces, muchas veces yo identifico que el participante, el paciente, necesita intervención de un psiquiatra y en ocasiones se oponen sustancialmente a eso. Y yo tengo que ser muy responsable al dejarle saber que así como que siente que la ansiedad le está afectando a nivel atencional, porque sabemos que niveles elevados de ansiedad provocan que se inhiban las funciones cognitivas, es decir, yo no puedo prestar atención adecuadamente, yo no puedo memorizar adecuadamente y todas estas funciones que son tan importantes para poder funcionar adecuadamente en sociedad se ven afectadas. Cuán difícil va a ser poder seguir las recomendaciones de un profesional, en este caso la psicoterapia. Así que la intervención de un psiquiatra es muy importante. Entonces, me parece importante, ¿verdad? Aunque es algo que puede parecer sencillo, muchas personas no pueden ni siquiera distinguir entre lo que es un psicólogo y un psiquiatra. Me parece importante para las personas que nos están viendo, pues que se sepa, ¿verdad? Que el psiquiatra ya entra en la parte médica de la conducta humana, de la salud mental, y entonces estamos hablando ya pues de si hay que entrar en algún tipo de tratamiento de fármaco, mientras que el psicólogo pues permanece en el asunto de la psicoterapia. Así que son dos disciplinas, una de las ciencias sociales y complementan, sí. Médicas. Quiero introducir un comentario de Abigail Estremera que pregunta, Miriam, ¿cómo podemos ayudar a un familiar que tiene ansiedad? Hablo de un menor de 13 años. ¿Un menor? De 13 años. Ok, acá es importante, ¿verdad?, que las recomendaciones éticamente pues las damos a nivel un poco más general. El primer factor es identificar cuánto está afectando, una vez más, como dice la doctora Martínez, la funcionalidad de este chico, de este adolescente, ¿verdad? Cuánto afecta la funcionalidad. Entonces acá también hay que tener mucho cuidado en categorizar como bueno o como malo. ¿Por qué? Porque habitualmente nosotros quizás utilizamos el término ansiedad como algo muy común, entonces podemos malinterpretar lo que implica la ansiedad. Entonces, si yo me fusiono a eso, es decir, si yo hago como parte de mi personalidad la ansiedad, soy una persona ansiosa, ojo con eso, porque en ocasiones estamos experimentando un nivel adecuado, que como bien decía la doctora Martínez, es importante para poder sobrevivir. Por ejemplo, si la ansiedad que está experimentando este chico es por el rendimiento académico, pues un nivel adecuado de activación y de ansiedad puede ser importante para poder estar orientado y motivado a estudiar y a prepararme para ese examen o para poder prepararme para la entrevista de trabajo. Así que ese nivel de ansiedad es adecuado para poder sobrevivir, igual que el miedo. Si yo experimento el miedo me ayuda a identificar que hay una potencial amenaza. En ocasiones quizás es una amenaza imaginaria, pero en una situación real donde quizá a mí a medianoche salgo de trabajar y mi auto el auto sufre con un desperfecto mecánico, el yo identificar las medidas más adecuadas, por ejemplo, quizá si yo cruzo el parque para llegar a mi casa, llego más rápido. Pero ¿eso es sabio realmente en ese momento? O quizás dar la vuelta más larga para llegar a mi casa caminando donde hay mayor iluminación puede ser adecuado. Entonces ahí el miedo puede jugar un papel bien importante. Y ese nivel de alerta, ¿verdad? En ese momento me estoy imaginando lo que está describiendo, en una calle oscura, uno de repente como agitarse y despertar y estar pendiente de lo que está pasando, pues es una forma necesaria, primitiva de defenderse, ¿verdad? Así que, sin duda. Sí, esa activación que es muy incómoda fisiológicamente en una situación que no es real, es muy funcional y es completamente necesaria en esa situación. Pero quedarse ahí, ¿verdad? Eso de forma sostenida y cuando no hay una situación,
pues es donde debe haber una preocupación. Quiero también decirle aquí a Geraldine Ramos Vázquez, que está hablando de ataques de pánico, que nos sea un poquito más específico con su pregunta o planteamiento para poder hacerla, porque no comprendo bien lo que nos quiere decir. Si lo introduce, vamos a atenderla. Aquí nos pregunta Roque Oquendo si no es lo mismo estrés que ansiedad. Digo, doctora, y usted si quiere aportar. Sí, no, definitivamente, ¿verdad? Y esos son términos bien importantes de tener la diferencia, porque el estrés es también algo que normalmente nosotros sentimos. El estrés lo que se refiere es a cómo nosotros nos adaptamos a todo lo que el medio ambiente nos está trayendo para nosotros poder manejar todo lo que cae en nuestro plato, vamos a ponerlo así. Así que por eso se habla de que la pandemia pues es un evento de estrés extremo, porque tuvimos que adaptarlo literalmente cada 2 semanas. Si se recuerdan esos primeros meses, cada 2 semanas cambiaban las directrices, cada 2 semanas nos teníamos que cambiar y nosotros adaptarnos a una situación nueva. Eso es lo que se refiere estrés, que es cómo nosotros nos adaptamos físicamente y psicológicamente a estos cambios en el medio ambiente continuo. Un momento de estrés extremo como es una pandemia puede llevar al desarrollo de un trastorno de ansiedad, porque llega un punto en que el cuerpo se queda sin recursos para atender y manejar todos esos estresores que tenemos al frente, y como quien dice, el sistema pues entonces no está funcionando adecuadamente y se puede desarrollar entonces la sintomatología de ansiedad. Pero es importante entender que son 2 conceptos y 2 procesos completamente diferentes, y igualmente los 2 son procesos que necesitamos pasar por ellos. Los seres humanos necesitamos tener estrés para entonces como que movernos y seguir hacia adelante, y necesitamos tener ansiedad para protegernos de nuestro medio ambiente. Pero cuando se sale de lo que es normal o es excesivo, entonces pudiésemos tener un problema. Cuando superan nuestra capacidad de resistencia. Y pienso que estamos en ese estado que ambas describen de defensa natural y primitiva en esta pandemia, pues llevamos 2 años permanentemente pegados en ese estado, si no me equivoco, ¿verdad? O sea, estamos en el, como le llaman en inglés, el fight or flight, con el miedo constante para arriba y para abajo, permanentemente. Disculpe, Miriam, que estaba hablando. No, lo que yo decía es que cuando supera nuestra capacidad de resistencia, entonces es que desemboca en lo que bien mencionaba la doctora Martínez, en ansiedad. Me lleva perfectamente a la próxima pregunta que le tenía, que es este contraste, ¿verdad?, entre la ansiedad normal y las reacciones que uno tiene al miedo, a la incertidumbre, versus los trastornos, pero en términos de cuán importante es atender ambos tipos de ansiedad. Si uno debe atender la ansiedad que uno considera normal de alguna forma, o si eso realmente no amerita atención, si la ansiedad regular es constante y consistente, si puede degenerar, como dijo la doctora Martínez, entonces en un trastorno. ¿Cuán importante es atender ambos tipos de ansiedad, tanto la normal como la que ya puede considerarse un trastorno? Acá a mí me gusta siempre mencionar lo siguiente: existe una tendencia humana a vincularnos o buscar aquello que nos genera placer y evitar lo que nos genera dolor. Entonces, categorizar la ansiedad como buena o mala, entonces provocaría que yo evite experimentar niveles de ansiedad que son adecuados para nuestra supervivencia. Cuando ya, como bien decía la doctora, mi funcionalidad se está viendo completamente afectada y yo no hago nada, lamentablemente caigo como en la terrible trampa de arenas movedizas, donde cada vez más me hundo y se me hace más difícil salir de ahí. Entonces, existe una comorbilidad entre los trastornos de ansiedad, es decir, una persona que tiene o experimenta un trastorno de ansiedad con mucha probabilidad puede desarrollar otro trastorno de ansiedad o incluso un trastorno de estado de ánimo, que la doctora Martínez con gusto puede profundizar en esto, que podría estar alineado a la depresión. Entonces, no atenderlo a tiempo podría desembocar en otras afecciones de salud mental que entonces complican aún más el panorama. O sea que sí, entonces hay un nivel, hay que aprender a bregar con la ansiedad del día a día, vamos a decir, ¿verdad? Seguro. Y con eso vamos a cerrar con ambas en unos minutos. Cómo lidiar con normalizar lo que es la ansiedad regular y aprender nosotros mismos
a trabajar con el cuerpo, pero también con lo que son los trastornos. Quiero insertar un par de comentarios y preguntas adicionales. Nati Ruiz Román dice, muy interesante el tema, verdaderamente hay mucha gente que no busca ayuda profesional por miedo al que dirán, me encanta el tema. Ivonne María Marcial, que es de nuestras seguidoras fieles, saludos Ivonne, pregunta, ¿cómo entienden que se puede trabajar con el estigma en la sociedad sobre la salud mental? Estamos muy atrás en ese tema. Hay países donde hablar de visitar a un terapista es como hablar de ir a tomar café, dice ella. Y luego entonces introduzco la siguiente pregunta para no pisarla. Sí, bueno, una de las cosas positivas de la pandemia, preferimos que la pandemia no hubiese ocurrido, pero ya que ocurrió, algo que ha sido positivo es que ha traído la salud mental a relieve. Todo el mundo ahora mismo está consciente de que la salud mental es tan importante como la salud física, porque a todos nos afectó tener que encerrarnos en nuestra casa, tener que alejarnos de la gente querida, no poder llevar a cabo nuestras rutinas como estábamos acostumbradas a ello. Así, aunque yo estoy de acuerdo que todavía tenemos mucho camino que recorrer para disminuir el estigma, entiendo que se están abriendo unos pasos gigantes ahora mismo. Hay mucha atención, muchos recursos que se están moviendo hacia atender la salud mental. Y algo bien importante, nuestros jóvenes y nuestra juventud actual está bien clara de que ellos no van a sacrificar su salud mental y que la salud mental es importante y que hay que buscar tener buena salud mental. Así que yo sí vislumbro que vamos a seguir viendo unos cambios grandes donde la salud mental va a ser igual de importante que la salud física. ¿Piensas igual, Miriam? Sí, y yo creo que estos espacios, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, la oportunidad que nos regaló de igual manera el COVID de poder quizás conectar a través de las redes sociales y de medios más tecnológicos, ayudan también a poder psicoeducar sobre la importancia y a romper con el estigma. Así que de igual forma, concuerdo con lo que dice la doctora Martínez y nosotros los profesionales tenemos mucha responsabilidad de continuar educando. Así que... Aquí Abigail Estremera, que es la misma persona que preguntó del joven de 13 años, hace un seguimiento a lo que estaba indagando y creo que usted, Miriam, puede abundar. Él pregunta cómo se categoriza el miedo a ser amigos luego de que estamos un poco más flexibles en el proceso de la pandemia con los adolescentes, lo que estaban comentando, creo que ambas, pero Miriam lo comentó ahora recientemente. Sí, ¿cómo se categoriza? Bueno, si el miedo es excesivo y si el chico evita a toda costa exponerse por no sentirse evaluado, por no sentirse que está siendo observado por otra persona y eso afecta que él quizá establezca relaciones de apoyo, comparta con sus amistades, etcétera, y eso a su vez es seguido por unas sensaciones que son incapacitantes, entonces quizás estamos hablando de algo un poco más profundo. Y en esto la doctora Karen Martínez, que es especialista en niños y adolescentes, podría profundizar. Sí, y sobre todo también me gustaría hacer hincapié que con nuestros niños y adolescentes tenemos que recordar que ellos están en un proceso de desarrollo y que fue un proceso de desarrollo que se puso en pausa por año y medio. Así que muchos de nuestros niños y adolescentes siguieron creciendo, cumplieron años, pero a nivel emocional y social están todavía a 1 año y medio, 2 años atrás, porque el desarrollo de los niños y adolescentes depende de la socialización para que se dé. Así que, pues, por ejemplo, si estamos hablando de un niño de 13 años, pues realmente a nivel emocional y a nivel de su desarrollo, debe de estar más o menos como a los 11, pero entonces siendo expuesto a actividades de un niño de 13 años y eso causa mucha confusión. Así que vamos a tener muchos adolescentes o niños en estos periodos de transición donde pueden de momento desarrollar miedos, dificultades sociales o dificultades en el área emocional, que es a causa de no haber tenido estas experiencias de desarrollo como estamos acostumbradas a hacerlas. Así que hay que evaluar si sí pudiese ser algo que sea indicativo de un trastorno o que sea entonces un ajuste a la situación actual que estamos viviendo con la pandemia. Gracias a Abigail, ella que dije la Abigail, por compartir su caso con nosotros. Ya vamos cerrando, que se nos va acabando el tiempo, pero con lo más importante, ambas nos dicen en el reportaje que publicamos hoy en esmental.com, nuevamente les indico que vayan allí a leer en más detalle otras alternativas. Ambas hablan de, pues, que hay una gama amplia de alternativas de tratamiento. Usted, doctora
dijo al principio del live, que es una de las condiciones más tratables, ¿verdad? Que con éxito. Así que quería empezar con Miriam. ¿Qué puedes recomendarle en términos de, verdad, mencionar las principales tipos de tratamientos que puede, pues que pueden ser alternativas para las personas que nos están viendo para esta condición? Y luego entonces la doctora Martínez también puede hacernos un comentario al respecto. Sí, independientemente del modelo, sabemos que existen modelos, como decía la doctora Martínez, validados científicamente para trabajar la ansiedad, la terapia cognitiva, la terapia cognitiva conductual, los modelos contextuales cada vez reciben más evidencia contundente para manejar este tipo de trastornos, etcétera. Es importante identificar que el abordaje común entre cada uno de estos modelos de terapias es el primer paso, conocer cómo se manifiesta la ansiedad en mí. O sea, es decir, el autoconocimiento sabemos que es la piedra angular de la inteligencia emocional. Entonces, conocer cuál es el foco de mi ansiedad es importante. Es decir, poder identificar cuál es la función que tiene la ansiedad en mi vida. El poder yo también identificar cómo está interfiriendo en mi salud física y emocional estos niveles que estoy experimentando. Yo estoy viviendo la vida que yo quiero vivir, es decir, conforme a lo que es importante para mí. Entonces, acá hay modelos que prestan bastante importancia a lo que es el mindfulness, a la atención plena. Entonces, ¿cuál es o qué es lo que podría ayudar en caso de la atención plena? La importancia de, en lugar de luchar contra eso que yo estoy sintiendo y experimentando, aceptar lo que estoy experimentando. Entonces, eso de aceptar puede hacer ruido, pero sabemos que entre más yo evite la situación, a corto plazo puede que me genere cierta sensación de control, pero a largo plazo me deja atrapada. Entonces, a mí me gusta utilizar mucho lo que es el shiny strap, la trampa china. Si yo introduzco mis dedos en esta trampa y yo halo y halo y halo y halo, ¿qué pasa con mis dedos? Entre más halo, más me quedo atrapado ahí. Entonces, si yo por lo contrario, entonces flexibilizo mi actitud con eso que yo estoy experimentando, entonces puedo salir de manera más adecuada. Entonces, esto está bastante vinculado con lo que es la flexibilidad cognitiva. Entiendo bien eso que plantea, disculpe, es más como aprender a entender y aceptar en vez de rechazar o tratar de ignorar lo que le está pasando a uno. Ese es sí, más o menos sabemos que parte de las conductas bastante comunes que mantienen el trastorno de ansiedad es la evitación. Evitar sentir y experimentar eso que estoy viviendo que no me gusta, esas sensaciones fisiológicas, esas preocupaciones excesivas, etc. Así que a corto plazo, preocuparme quizá puede ser funcional. A largo plazo sabemos que no. ¿Por qué? Porque mantiene la ansiedad. Vas a la raíz de la situación mental que te está provocando la condición, ¿ok? Sin duda. Entonces, acá sabemos que también, además de las estrategias o las técnicas de meditación, que ojo con eso, porque si vamos a la definición operacional de lo que es el mindfulness, tenemos que ser muy responsables y conocer que estamos integrando, porque el mindfulness no es otra cosa que poder prestar atención al momento presente, pero ojo, con una actitud no enjuiciadora, con una actitud de amabilidad hacia lo que yo estoy experimentando. Entonces, si yo estoy en medio de una crisis intensa, pues esta técnica probablemente quizás no es la más adecuada. Quizás grounding, utilizar algún ejercicio que puede aliviar ese ataque de pánico, esa intensidad que estoy experimentando, agarrar una jarra con agua fría y con hielo y transferir mi atención a las sensaciones de mis manos siendo tocadas por el agua. Eso puede ser una técnica que a corto plazo puede ayudar. Ahora, el mindfulness ayuda a autorregular nuestra atención. Es decir, a nivel cognitivo nos ayuda a autorregular la atención. Entonces, si sabemos que en todo foco de ansiedad está la preocupación y es ansiedad anticipatoria, si yo puedo desarrollar la habilidad de permanecer en el momento presente, pues el futuro no importa, porque en realidad en este momento es incierto. Entonces, desarrollar la habilidad de poder autorregular mi atención a lo que está pasando en este momento, pues sin duda de ayuda. En la medida yo puedo autorregular más mi atención, estoy en mayor disposición a autorregular mis emociones. Entonces, acá hay múltiples estrategias que pueden ser muy funcionales, pero una vez más, hacer un buen análisis funcional de la conducta es muy importante porque en ocasiones la función de esa conducta es disfrazada por algo que puede ser adaptativo. Si yo lo que quiero es no pensar, escuchar música provoca evitar pensar.
Entonces, y una vez más sabemos que eso nos deja atrapados. Así que quizás la música podría ser útil a corto plazo, pero a largo plazo nos deja atrapados de igual manera. Entonces, enfatizo en esto porque conocer la manifestación, que es muy individual, de la ansiedad en cada una de las personas es importante. Doctora Martínez, ¿qué recomendaciones adicionales o qué tipos de tratamiento nos puede compartir? Y también me interesa saber, ¿verdad? Cuando ya uno tiene unas condiciones que se proyectan a nivel de la salud física, de síntomas, ¿qué se debe hacer y cuándo es momento entonces de quizás recurrir a fármacos que puedan ayudar a aliviar la situación? Sí, como hemos estado hablando, hay muchas psicoterapias que son bien efectivas para los trastornos de ansiedad, pero pues también ocurren momentos donde hay que considerar el utilizar alguno de los medicamentos, que también tenemos medicamentos que son extremadamente efectivos para los trastornos de ansiedad. ¿Cuándo sería ese momento? Uno, si la persona se siente tan mal o está disfuncionando a tal nivel que no puede ni siquiera llegar a la oficina de su terapista para hacer psicoterapia, pues entonces tenemos que bajar ese nivel de ansiedad con un medicamento primero para que entonces pueda aprovechar la psicoterapia y para que pueda ser efectiva la psicoterapia. Obviamente una persona que se ha sentido tan mal que entonces quizás está teniendo ideas de que no vale la pena vivir o que no vale la pena vivir de esa manera, eso también sería una situación de emergencia que requeriría probablemente, pues vamos a bajar esa ansiedad inmediatamente para que la persona sienta alivio y entonces podamos empezar a trabajar con las otras modalidades de tratamiento. Y pues también está la opción de la persona. Si hay personas que pues se les hace difícil por X o Y razón entrar en un proceso de terapia y prefieren comenzar con un medicamento, y eso también está totalmente bien y eso hay que aceptarlo también dentro de todo. Además, como estábamos hablando, la ansiedad tiene un componente físico grande. El estrés también sabemos que causa otras condiciones de salud, como la hipertensión, la diabetes, las enfermedades inmunológicas, gastrointestinales, dermatológicas. Así que mantener el estrés bajo control y lo más bajo posible es la recomendación que nosotros damos para todas estas condiciones. Así que si estamos hablando de que usted está empezando a sentir ansiedad, pero quizás no llega a ese nivel tan como hemos hablado aquí, hay mucho que se puede hacer para mantener ese nivel de ansiedad, ese nivel de estrés bajo control, y es tener un estilo de vida saludable, es dormir adecuadamente. No le damos suficiente importancia a dormir por lo menos 8 horas todas las noches, tener una dieta saludable, el hacer algún tipo de ejercicio físico que puede ser 30 minutos caminando. No tiene que ser, uno no tiene que tener la membresía al gimnasio, ¿verdad? No tiene que hacer un deporte. Es mantenernos activos físicamente, y porque nosotros somos un cuerpo entero, el cerebro no está aparte de nuestro cuerpo físico. Y es bien interesante que todo tipo de ejercicio que nos haga estar al tanto de nuestro cuerpo, como lo es el yoga, como lo es muchos ejercicios cardiovasculares que nos hacen estar bien pendientes de nuestro cuerpo, eso también se ha demostrado que ayuda a bajar los niveles de ansiedad hasta en personas con trastornos de ansiedad, porque nos ayuda a estar más en contacto con nuestro cuerpo y estar más al tanto de las señales que nuestro cuerpo está enviando. Así que a enfrentar la ansiedad, a manejar la ansiedad y a trabajar con ella para no dejar que se salga de proporción, es lo que me llevo. Se han quedado algunas preguntas, lamentablemente no las podemos atender porque ya abusé de su tiempo, me pasé un poquito, pero estaba muy interesante el tema. A las personas que nos han escrito que no pudimos atender, vamos a considerar sus preguntas y estén pendientes en mental.com porque nos dan ideas de sus necesidades y reportajes que podemos hacer. Así que vamos a estar atendiendo ese tipo de temas también en nuestra revista digital. Gracias a nuestras invitadas de hoy, la doctora Karen Martínez, psiquiatra y directora del programa de psiquiatría del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, y a la psicóloga Miriam Pérez Ruiz. No voy a intentar decir su especialidad porque ya me confundo mucho. Yo quería mencionar lo siguiente, y esto bien breve. Como decíamos inicialmente, el sistema de alarma se activa de manera automática, pero no se desactiva de manera automática. Voluntariamente tenemos que llevar a cabo conductas consistentes para poder desactivarlo. Hacer ejercicio, como bien decía la doctora, yoga, meditación, cualquier estrategia que pueda de alguna manera u otra activar nuestro sistema de calma y de seguridad.
Agradecemos mucho el tiempo que sé que están muy ocupadas, que han hecho para nosotros y para nuestro público, que sé que lo agradecen, han dado muchas gracias que no he podido leer porque se nos acaba el tiempo en esas. Y bueno, en un futuro esperamos volverlas a tener. Recuerden seguir a Esmental y a FHC Salud Mental en las redes sociales para que se enteren de nuestro próximo Facebook Live con otro interesante tema. Y escríbanos por Facebook qué quieren escuchar, qué necesitan saber, qué situaciones están enfrentando, que para eso estamos aquí. Muchas gracias a ambas y que estén bien. Gracias.